Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 31 y último de enero en este año 2022. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, coordinador consorte, o debo decir con suerte. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Me da mucho gusto saludarte y saludar, por supuesto, a la audiencia de Grupo Fórmula a través de la televisión y la radio. Yo los saludo a nombre de los adinerados rudos de la información: Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia de Claudia Medina y el agradecimiento también de siempre para Uno TV por las facilidades prestadas a la producción de este espacio informativo, Pepe. Sí, los técnicos adinerados porque hoy pagan, porque hoy es quincena, hoy termina el primer mes del año. En fin, enhorabuena a todos los que van a recibir su salario completo y ojalá fuera copeteado. También le voy a informar a usted lo que está dando a conocer las cifras de contagios COVID, sobre todo por la variante Omicron. La Secretaría de Salud revela la cifra. Son 12,521 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Se habla de 198 defunciones también en las últimas 24 horas. La cantidad de contagios es baja porque también baja la movilidad social los fines de semana. Seguramente mañana, por mala fortuna, pero seguramente mañana estas cifras serán mucho más elevadas. Más adelante le voy a tener los últimos datos informativos y también las recomendaciones que está haciendo el director del ISSSTE, que está buscando un tratamiento homeopático para el COVID cuando la Organización Mundial de la Salud ya dijo que eso no sirve para nada. Pero bueno, en fin, en un momento le entraremos con quien sí sabe, el doctor Alejandro Macías. Pero por ahora, efectivamente, hablando de consortes, el viernes pasado, una investigación dada a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en conjunto con la agencia Latinos, reveló que el hijo mayor del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, y su esposa Caroline Adams, ella es brasileña estadounidense, han habitado lujosas propiedades dentro de los Estados Unidos. Una de ellas ocupada por la pareja entre 2019 y 2020, que está a nombre de uno de los petroleros, de los presidentes petroleros de la empresa Baker Hughes. Es una empresa contratista de petróleos mexicanos, actual proveedor de la refinería de Dos Bocas. Además, el hijo del presidente, dice la investigación a la que hemos referido, utilizaría para sus movimientos una camioneta de lujo valuada en cerca de 70,000 millones de dólares. Bueno, ante lo revelado, hoy en la conferencia mañanera le preguntaron al presidente, desde luego, su punto de vista, su opinión a lo que está siendo divulgado. Dijo que al parecer Caroline Adams, su nuera, tiene dinero, mucho dinero, pero dijo, no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales, dice el presidente de la República. Ya no es como el pasado, cuando los hijos de los potentados políticos gozaban de privilegios. En mi caso no va por ahí. Eso fue lo que dijo el presidente. Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no?, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Más decir, primero, que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí están
complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Bueno, el presidente fue específico, dijo no me puedo meter y tiene razón. Mal haría él como padre de familia, como suegro, pues meterse en la vida matrimonial de sus vástagos, en este caso José Ramón López Beltrán, pero nunca desmintió. El documento que le digo fue divulgado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dando detalles. Hace un ratito dije que se movía en una camioneta el hijo del presidente, el hijo mayor del presidente, en una camioneta que valía $70 mil millones. No, vale $70,000. No hay una camioneta que valga $70 mil millones en ninguna parte del universo. Eso se lo puedo garantizar. Pero bueno, el presidente con esto trató de echarle, digamos, el extinguidor al fuego que estalló en las redes sociales, señalando que para que vean que no somos iguales y no sé qué y no sé cuánto. Ha habido quienes han salido a defender, por supuesto, al hijo del presidente. El presidente mismo dice, bueno, yo tengo mis datos y mis datos son estos, y los expuso como acaba usted de escuchar, tratando de apagar ese fuego que se encendió este fin de semana con la divulgación de la cual estamos haciendo comentarios, y por supuesto le digo, no desmintió, eso sí, el contenido. Hay también información importante que tiene que ver con los periodistas. El cuarto periodista asesinado en lo que va de este año 2022. Termina enero con 4 periodistas muertos. Les recuerdo, 2 en Tijuana, Margarito Martínez, también la periodista de hace 8 días, Lourdes Maldonado, el periodista de Veracruz, Gamboa, y ahora otro periodista, Roberto Toledo, fue asesinado por 3 sujetos armados afuera de sus oficinas. Esto fue en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Vamos con Marcos Morales de Raza Informa. Él nos pone al tanto con los detalles de este otro caso que seguramente va a formar parte de la estadística de la impunidad. En fin, te escuchamos primero, Marcos Morales. Adelante, muy buena tarde. Hola Pepe, muy buenas tardes, un gusto el poder saludarte en esta ocasión con información lamentable, y es que esta tarde un colaborador del portal informativo Monitor Michoacán fue víctima de una agresión armada en la cochera de un despacho jurídico ubicado en la colonia Moctezuma Oriente. Eran minutos antes de las 2 de la tarde cuando los números de emergencia se recibió el primer reporte de que había una persona lesionada a balazos en el despacho Vera Abogados. De inmediato acudieron bomberos municipales, ellos auxiliaron al entonces lesionado Roberto Toledo, de 59 años de edad. De emergencia fue subido a un hospital local, sin embargo, lamentablemente en el trayecto perdió la vida. De forma inmediata, el director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares, a través de un en vivo, informó sobre el homicidio de Roberto, donde condenó los hechos y aseguró a su familia que se llegará hasta las últimas consecuencias. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente a este hecho. Pepe, informarte que no hay sobre la carpeta de investigación alguna especificación que sea un homicidio en agravio de alguna persona periodista. Por su parte, el gobierno municipal de Zitácuaro condenó también los hechos e informó que había sido un homicidio en agravio de Roberto T., colaborador técnico de un despacho de abogados en el municipio. Al consultar al director de este portal de noticias sobre la actividad de la víctima, informó que de repente les apoyaba con algunos videos o algunos videonotas que eran posteriormente posteadas a través de su plataforma. Pepe, es la información. Te agradezco mucho la información. Está llegando también ya la comunicación, Marcos, está llegando la comunicación del vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien por supuesto a nombre del gobierno federal condena el asesinato del periodista Roberto Toledo del portal Monitor Michoacán, como tú bien nos informaste. Trabajaremos en conjunto con el gobierno estatal y municipal para esclarecer el caso. No permitiremos la impunidad. Defendamos la libertad de expresión y el derecho a la información, es lo que dice Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República, sobre este otro hecho de sangre que, le repito, se viene a sumar a la muerte de Lourdes Maldonado,
Margarito Martínez y José Luis Gamboa. El caso de José Luis Gamboa ocurrió el 15 de enero allá en Veracruz, en el bello puerto de Veracruz. Él era director general del portal digital Inforregio. No hay avance en las investigaciones, al menos no se han hecho públicas. El 17 de enero, unos días después, el reportero y fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado afuera de su casa en Tijuana, de lo cual en su momento nos informó detalladamente mi compañera Rocío Galván. El 23 de enero, Lourdes Maldonado López fue asesinada a tiros dentro de un automóvil en la colonia Santa Fe de Tijuana. Y ahora estamos hablando de Roberto Toledo, asesinado por 3 sujetos armados afuera de su oficina en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Ha dicho el vocero presidencial: trabajaremos para que no quede en la impunidad, cuando el propio subsecretario en materia de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha dicho que por desgracia de cada 10 crímenes contra periodistas, 9 quedan en la impunidad. Esto es terrible, patético y evidentemente real. No estamos inventando. Tan es así que el activista Brian Levarón ha denunciado este lunes ante la Fiscalía General de la República al presidente López Obrador por agresiones en contra de los medios de comunicación y periodistas. En su conferencia matutina, lo que dice Levarón atiza la polarización y pone en riesgo, en peligro, a quienes desempeñan el trabajo de la información a través del periodismo. Estas agresiones contra periodistas. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El activista Brian Levarón acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una demanda a fin de que se tomen las medidas para que se detengan las agresiones a periodistas. La idea principal es, dijo el denunciante, que acaben con las agresiones a este gremio, ya que dijo que en estos momentos México se ha convertido en el país más peligroso para realizar el periodismo. Recordó que en lo que va del año ya son 4 comunicadores los que han perdido la vida y hasta el momento no hay ni un detenido. Por ello, recomendó al presidente López Obrador a que se abstenga de atacar a los periodistas y que sus declaraciones ya no sean tan agresivas. En ese sentido, añadió que en la sección de quién esquinan las mentiras se dedican tan solo a descalificar a los reporteros que critican al gobierno y con ello violentan su libertad de expresión. Recalcó que ha salido en el país muy barato asesinar a los periodistas y que desde el Palacio Nacional prácticamente todos los días se les está tachando de que son fifís o son conservadores. Dijo que según artículo 19 se han reportado 692 casos de agresiones a comunicadores y la mitad de estos vienen directamente de servidores públicos. Asimismo, Brian Levarón dejó en claro que la estrategia con la que está precisamente atacando López Obrador a lo que es la delincuencia organizada realmente no está funcionando. La estrategia que tiene el presidente no está funcionando. Si nos va a venir a decir que vamos a abrazar a los delincuentes o acusarlos con su mamá, pues no ha funcionado. Nos encantaría que estuviera tan fácil. En ese caso, voy yo y acuso al presidente con su mamá, que deja de amenazar a los y de despreciar a los periodistas. El activista espera que haya respuesta por parte de la Fiscalía General de la República a esta denuncia en un plazo no mayor a 72 horas, que en caso de que no exista tal, entonces va a recurrir a instancias internacionales. Pepe, el reporte. Juan Antonio ha planteado esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, Brian Levarón, solicitando medidas cautelares contra el mandatario, contra el presidente López Obrador y también contra Ana Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Ese es el contenido esencial de lo que hoy se presentó ante la Fiscalía y de lo cual tú nos das, por supuesto, una información pormenorizada. Te agradecemos mucho la información. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. México está rojo y está revuelto en municipios del estado de Hidalgo, en Michoacán, en Tijuana. También, por supuesto, estamos hablando de problemas en el estado de Guanajuato, en Ciudad del Carmen, Campeche, en el estado de Guerrero. De todo esto vamos a informar detalladamente después de una pausa muy breve. Dentro de 40 minutos, 42 minutos, cerrará el proceso de votación para elegir nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Sindicato integrado por 72,000 trabajadores
distribuidos en las diferentes secciones en la República Mexicana. Esta votación se hace de manera directa en algunas secciones, pero sobre todo se hace por medio de aplicaciones. Y el resultado, bueno, la votación se va a cerrar a las 7, le repito, pero el resultado probablemente lo conozcamos por ahí de las 9 de la noche o un poco más adelante. Vamos contigo, Oscar Zúñiga, tú estás en vivo, en directo, te escuchamos, adelante. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos afuera del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en donde, bueno, pues prácticamente todo el día ha sido de fiesta y desde luego han desfilado por aquí, pues participantes de las 36 secciones sindicales que tiene precisamente este sindicato. Sin embargo, bueno, pues cada uno de ellos está realizando la votación desde las aplicaciones correspondientes que ha dado a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero Pepe, vamos a esta información que hemos preparado respecto a este tema. Desde el primer minuto de este lunes, los más de 72,000 trabajadores pertenecientes a las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana les llegó un mensaje de texto y correos electrónicos que contienen la liga de acceso a la votación y un token individualizado para elegir al próximo secretario general a través del voto personal libre, directo y secreto desde sus computadoras o dispositivos móviles. Al respecto, el vocero del Sindicato Petrolero, Andrés Oliva, señaló que es posible se tengan resultados hasta después de las 9 de la noche por la diferencia de horarios en algunos estados del país. De acuerdo a la convocatoria, se está realizando la votación electrónica, termina a las 19 horas. Recuerden que hay zonas en el norte que las 7 va a ser más tarde, entonces se podrá contabilizar hasta las 21 horas. Antes no se podrá, por la diferencia de horarios. Cuando nos comunique el centro laboral, nosotros tendremos la información y la subiremos a nuestra página. ¿Podría haber una tendencia? No hay forma de contabilizar. Si eso lo maneja directo el centro laboral. Todos los trabajadores con deseos de emitir su voto se tuvieron que registrar en la plataforma Sirvolab, que es el sistema remoto de votación laboral creado por la Secretaría del Trabajo para garantizar una votación pacífica e imparcial. Agregó que los resultados estarán disponibles en la propia plataforma del sindicato después de las 10 de la noche. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Pues Pepe, ahí está la información de lo que está aconteciendo precisamente aquí en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. A través de las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, bueno, pues estamos viendo la gran cantidad de personas que existen en estos momentos y se espera que llegue todavía mucho más en el transcurso de lo que hace falta de la votación. Pero cabe comentar, Pepe, que al viejo estilo priista, decenas de trabajadores petroleros se están reuniendo al frente de aquí de las instalaciones de este sindicato, portando gorras, chalecos, chamarras alusivas a la sección a la que pertenece cada uno de ellos, así como globos y desde luego paletas de plástico con las que se hace sonar aplausos. Pues Pepe, hasta este momento, como verás, es como se está llevando a cabo aquí la elección afuera del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Pepe. Oscar, muchas gracias. Pendientes pues cuando cierre ya el cómputo. El resultado no se conocerá en tiempos del noticiario de nosotros al terminar a las 8 de la noche, pero hay materia para comentar porque atrás de esta elección hay una larga historia que vale la pena desmenuzar para quienes lo siguen con interés. Estamos hablando de un sindicato poderosísimo, 72,000 trabajadores en las 36 secciones de petroleros distribuidas en la República Mexicana. Gracias, Oscar Zúñiga, pendientes. Gracias, Pepe, estamos pendientes. Estamos pendientes y también estamos muy interesados en conocer el comentario de Jorge Suárez Vélez, economista y analista financiero, sobre el tema de la recesión técnica en la que materialmente está entrando la economía. Esto se da por 2 trimestres consecutivos
contracción. Es decir, no ha habido superávits, ganancia, y analistas económicos están advirtiendo que estos niveles no se veían desde el sexenio de Miguel de la Madrid, del expresidente Miguel de la Madrid en los años 80. Jorge Suárez Vélez, de entrada, muchas gracias, un saludo muy cordial. Queremos escuchar tu punto de vista. ¿Estamos o no en una recesión en este momento, una recesión al menos técnica? ¿Cómo la ves, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, buenas tardes. Bueno, sin duda estamos en una recesión técnica, por lo que dices, a pesar de que la caída del trimestre pasado fue pequeña, de 0.1%, pues técnicamente cuando ligas 2 trimestres consecutivos de caída, eso es a lo que se le denomina una recesión técnica. Habiendo dicho eso, yo creo que hay algunos temas que probablemente son más preocupantes que la recesión en sí, Pepe. Uno de ellos es que pues, claramente estamos en eso, lo que se le denomina una estanflación, es decir, una economía estancada, pero que también tiene altos niveles de inflación, que eso es una combinación que es inusual, porque típicamente la inflación pues responde a altos niveles de demanda, etcétera, una economía que a veces está boyante. Aquí tenemos una inflación de 7.4% el año pasado, la más alta en 20 años, a pesar de que tuviste un desempeño económico relativamente bajo. Particularmente si consideramos, Pepe, que Estados Unidos, que es pues el país con el que más estamos ligados, creció 5.7% el año pasado. Hay que recordar aquí que Estados Unidos solamente cayó 3.5% en 2020, es decir, ellos ya están francamente arriba de como estaban antes de la pandemia. Perdón, ese no es nuestro caso. Nosotros ya habíamos decrecido ligeramente antes de la pandemia. Durante el primer año de pandemia decrecimos 8.4% y ahora el año pasado la cifra preliminar que sea es de 5%, pero casi te apostaría, Pepe, que se va a reducir un poco. Yo creo que va a quedar quedando por ahí de 4.8%. Lo que es todavía más alarmante es que en el caso de Estados Unidos hay expectativas de crecimiento probablemente de 2.8% para 2022. Ya las expectativas de México, por ejemplo, de entidades como Bank of America, están esperando un crecimiento de 1.5% nada más para México. Es decir, aún a fines de este año, México va a estar bien abajo de como estaba al principio del sexenio. Y eso es en términos nominales. Esto quiere decir, Pepe, que pues, tenemos un pastel que es cada vez más chico y tenemos cada vez más comensales a la mesa, es decir, la rebanada que le toca a cada comensal pues está siendo cada vez más pequeña. Y lo último que te diría alarmante, Pepe, es que si vemos cómo le fue a otras economías latinoamericanas en el cuarto trimestre, es el caso de Chile, de Perú, de Colombia, pues, les fue bastante bien, o sea, ya tuvieron un rebote importante y México tuvo este crecimiento, lo que quiere decir que hay algunos elementos de la economía de México que son exclusivos nuestros, digamos, que están pegándole fuerte al crecimiento y creo que pues queda bastante claro cuáles son esos elementos. Ahora, esto no se veía desde hace muchos años. Estamos hablando del sexenio del expresidente Miguel de la Madrid, quien gobernó el país de 82 a 88. Exactamente, una estanflación así no se veía desde los años 80 y pues es preocupante, Pepe, porque claramente lo que estamos viendo es que va a ser difícil que México recupere los niveles de crecimiento que necesita en un entorno donde hay mucha incertidumbre para la inversión privada y donde lo que se espera el año que entra es que veremos probablemente el consumo también debilitándose y probablemente las exportaciones también. Entonces, en ese sentido, las expectativas de crecimiento para México son muy malas y probablemente lo único que nos salvaría es que hiciéramos algo para realmente fomentar inversión privada. O sea, la inversión privada en México, por cada peso que invierte el gobierno, las empresas invierten poco más de 7, entre 7 y 8 pesos. Entonces, lo que necesitas es ver cómo carambas le haces para que las empresas vuelvan a invertir. Pero aquí es donde estos cambios de reglas que le estás haciendo, la amenaza de esta contrarreforma eléctrica, que es verdaderamente una tragedia para México si esta contrarreforma llega a pasar, porque básicamente lo que te garantiza no es solamente que va a haber un mal abasto de energía eléctrica y una energía eléctrica de mala calidad generada en algunos casos quemando combustóleo, sino que además va a ser altamente contaminante y muy cara. O sea, la generación, por ejemplo, quemando combustóleo es alrededor de 6 a 7 veces más cara que lo que estábamos generando con energía solar y eólica.
En estas condiciones es muy difícil, por ejemplo, que una empresa extranjera se quiera venir a México, porque ellos están haciendo compromisos de reducir su huella de carbón, o una serie de cosas que, pues si en México te dan electricidad quemando combustible, pues le dan en la torre a todos sus proyectos ambientales. Y por el otro lado, cambios de reglas que se han dado, ¿no? Como el ataque que hubo, por ejemplo, a la cervecera en Mexicali, como la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Son una serie de cosas que son poco racionales, hacen que los inversionistas estén optando por otros destinos de inversión, a pesar de que en este entorno lo ideal para las empresas de Estados Unidos sería invertir en México, porque están teniendo enormes problemas para transportar mercancía, por ejemplo, desde China. Tienen cuellos de botella, no hay barcos, no hay contenedores. Para las empresas de Estados Unidos están teniendo muchos problemas, por ejemplo, para tener suficiente personal para sus fábricas. O sea, ellos preferirían estar haciéndolo en México. Mucho se está haciendo en México. O sea, te diría que el poco crecimiento que hemos tenido es casi exclusivamente por lo que está ocurriendo con nuestro sector de manufacturas exportador, pero podríamos estar en una situación realmente de enorme ventaja por lo que está pasando, y parece que insistimos en darnos un tiro en el pie, generando incertidumbre y generando una reforma eléctrica que es verdaderamente como meter reversa e irnos a los años 70, cuando el mundo está viéndose adelante hacia energías renovables. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tus comentarios. Como siempre, bienvenidos. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti, Jorge Suárez Vélez. Él es analista financiero, es economista. Pues sí, da preocupación, una enorme preocupación ver que estamos regresando, estamos dando reversa. No estamos viendo por el parabrisas, sino estamos viendo por el espejo retrovisor. Esto en la que se refiere a políticas económicas de Estado. Le voy a informar que Facundo Rosas se acaba de informar, se acaba de dar a conocer, Facundo Rosas fue vinculado a proceso, recibe auto de formal prisión. Facundo Rosas fue un altísimo funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, fue subsecretario en materia de asuntos de inteligencia. Fue detenido la semana pasada luego de atropellar a una mujer de 65 años, la cual, por cierto, perdió la vida. Cuando Facundo Rosas fue trasladado a la agencia del Ministerio Público para responder por lo ocurrido en este accidente, se enteró la Fiscalía General de la República e inmediatamente lo mandó detener para trasladarlo desde la Fiscalía General de la República hasta el penal de Sonora, en Agua Prieta, Sonora. ¿Por qué? Porque hay un proceso en contra de Facundo Rosas y otros por el tema de la operación Rápido y Furioso, que implicó en los años del 2009, implicó la introducción de armas de alto calibre a nuestro país para tratar de controlarlas. Falló este operativo, para tratar de controlarlas, ¿sí? Falló este operativo y acabaron esas armas en manos del cártel de Sinaloa principalmente. Este día el juez noveno de distrito en Agua Prieta le dictó el auto de formal prisión a Facundo Rosas. Rosas, quien fue el subsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal era Genaro García Luna, quien está sometido a proceso, está en prisión allá en la Unión Americana. El delito que se imputa a Facundo Rosas es por su participación en el proceso conocido como Rápido y Furioso, en el cual se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran número de armas para ser entregadas al cártel de Joaquín Guzmán, Loera, el Chapo Guzmán, las cuales fueron utilizadas y han seguido siendo utilizadas para diversos crímenes vinculados con el narcotráfico. Auto de formal prisión a Facundo Rosas. Rosas se acaba de decretar allá en Agua Prieta, Sonora. Nos permite una pausa muy breve, volvemos. En un momento más estaremos en contacto con Alfredo Domínguez Muro. Hay mucho que comentar de este fin de semana deportivo. Desde luego con los tacos por delante. Va a estar comentando Domínguez Muro sobre el tema del Tata Martino. El estadio con 2,500 personas, ahí nada más, los cuates, los compadres, en fin, los anunciantes, para ver un partido mediocre, gris, aburrido de la selección mexicana,
una selección sin estructura, sin grandes ideas, con jugadores que estaban como en otro partido, en otro lado, y dejaron ir 3 puntos. Bueno, obtuvieron 1 con el empate a 0, pero dejaron ir la oportunidad de prácticamente amarrar el boleto a Qatar 2022. En fin, vamos a hablar de eso y del gritito, porque sí hubo gritito. El grito fue, fuera Tata. Empezaron los 2,500, que eran en un universo de 70,000, 80,000 lugares, pues no pintaban, no, sí pintaban. Y se oía en la televisión el fuera Tata, fuera Tata. ¿Por qué? Porque hasta los pagados, a los borregos, a los que llevaron ahí, los que arrearon gratis al estadio a ver el partido, hasta esos estaban gritando fuera el Tata. Ya hablaremos de eso, de la hazaña de Rafa Nadal, que no daba mucho por su destacado triunfo que finalmente le permitió llevarse el Grand Slam, el abierto de tenis de Australia, de Melbourne, el primer gran torneo de slam, y se convierte en el tenista que más grandes slams o grandes torneos ha ganado en toda la historia. 21 grandes triunfos ha tenido a este nivel. Y bueno, ¿qué le voy a decir del Supertazón? ¿Cómo va a estar dentro de 15 días? Pero primero vamos al clima, vamos con Alberto Hernández Unzón. Ya dimos digamos, una pequeña probadita del clima deportivo que viene ahí, pero vamos con él, con el clima de veras que trae unos fríos de verdad como para no enojarse ni con el perro. Alberto Hernández Unzón, te escuchamos. ¿Cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. El aviso de potencial de tormentas para la zona de Matamoros en el Valle de México. En las próximas horas la temperatura estará disminuyendo a los 15 grados centígrados en avance para el próximo sistema invernal, una masa aire polar con un frente ártico entre jueves y viernes, combinada con el desarrollo de una tormenta invernal. Estará afectando gran parte de Estados Unidos y el norte de México, desde la zona de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con efectos de nevadas, bajas temperaturas y la sensación térmica por debajo del nivel de congelación, así como vientos helados. En la zona de Monterrey la temperatura 26 grados centígrados, pero el jueves estará 7 mínima, 19 de máxima con lluvias, y el viernes 3 de mínima con 11 de máxima. En Nuevo Laredo y Reynosa el viernes estarán por debajo de los 3 grados centígrados bajo cero, también en Matamoros y en Houston 0 grados centígrados. Pepe, muy buenas tardes. Que te vaya muy bien. Gracias Alberto Hernández Unzón. Sí, en Houston 0 grados, y en la casa del hijo del presidente, pues yo creo que hay menos 30 grados centígrados, 30 bajo cero, después de todo el escándalo que se dio a conocer a partir del reportaje publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y por la agencia Latinus. Pero en fin, ese es otro asunto que vamos a tratar en un momento más con José Antonio Crespo. Pero primero le voy a informar que Quirino Ordaz Coppel, quien fue gobernador del estado de Sinaloa y fue invitado por el presidente de la República como una propuesta al Senado para convertirse en embajador de México en España, una embajada dorada, sin duda, por la importancia política, diplomática, económica, etcétera, pues ya recibió el beneplácito, ya lo sabe usted. Lo que no recibió, de donde no recibió beneplácito fue de su propio partido político, porque Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, acaba de anunciar en el contexto de la plenaria priista que Quirino Ordaz Coppel va a ser expulsado de este partido por haberle aceptado la invitación al presidente López Obrador para irse a Madrid como nuestro embajador, una vez que el Senado lo ratifique. Vamos contigo, Israel Aldave, tú tienes los datos. Adelante, por favor. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo adelantas, hoy el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió con los senadores de su partido, quienes llevan a cabo su reunión plenaria. Aquí, por supuesto, Pepe, uno de los temas obligados que abordaron en el encuentro privado es estas invitaciones que se ha hecho a diversos exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional para ocupar cargos diplomáticos. Uno de ellos, Pepe, tú lo señalabas, el de Quirino Ordaz Coppel, quien fuera el gobernador del estado de Sinaloa. Les dijo a los priistas, Pepe, su líder nacional, que Quirino Ordaz prácticamente pues ya tiene un pie
fuera del partido por haber aceptado esta representación de nuestro país ante España. Manuel Ayorbe, vicecoordinador de los senadores del Revolucionario Institucional, así se expresó de este encuentro, en donde el propio Alejandro Moreno dice que Quirino Ordaz pues ya está fuera del PRI. Yo lo que creo es que quien está aceptando estas embajadas o estos consulados están aceptando las migajas que les da la 4T. O sea, es deshonroso que después de haber gobernado un estado, en el caso de Sonora y en el caso de Sinaloa, se acepten una embajada como premio a qué, haber entregado el gobierno, yo creo, ¿no? Pues la verdad es que da pena ajena, ¿no? Ahí está, Pepe, eso fue el tono de cómo se abordó pues este polémico tema en el interior del Revolucionario Institucional. El proceso de expulsión, Pepe, se informó, iniciará una vez que Quirino Ordaz pues comparezca ante el Senado de la República y por supuesto obtenga los votos necesarios para ser ratificado en este nombramiento presidencial para representar a nuestro país ante el reino y el gobierno de España. Es un hecho, Pepe, que está expulsado del Revolucionario Institucional, y es que así ya lo había aprobado justo el propio Consejo Político de este partido. Quirino Ordaz fuera del PRI, y también es el mismo camino que se espera para la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y es que acepta el consulado de nuestro país en Barcelona, y de igual manera a Carlos Aiza, quien fuera el gobernador del estado de Campeche y quien ha sido propuesto para representar a México en República Dominicana, Pepe. Pues muchas gracias por la información, sí. Saldrán chispas de esta reunión del Partido Revolucionario Institucional y sobre todo la acción que tendrá el comité respectivo en lo que se refiere a disciplina para expulsar del partido a los traidores, ha dicho Alejandro Moreno Cárdenas, a los que vendieron sus estados a cambio de las migajas que les da la Cuarta Transformación. Eso lo han dicho ellos mismos. Te agradezco muchísimo la información y los comentarios. Continuamos pendientes, Pepe. Buenas tardes. Continuamos pendientes. Juan Antonio Jiménez, vamos contigo. Hoy tenía cita en el reclusorio norte Ricardo Anaya Cortés, quien fue candidato del PAN a la presidencia de la República en competencia con Andrés Manuel López Obrador, con José Antonio Meade, en fin, por citar a los más importantes candidatos presidenciales. Bueno, pues hoy tenía la audiencia a las 9 de la mañana, sin embargo se pospuso para el 14 de febrero, debido a que el juez de control que celebraría la reunión judicial resultó positivo a COVID-19. Juan Antonio, ¿tienes más información? Así es, Pepe, en la audiencia inicial que estaba programada para este lunes, en la que tendría que presentarse el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, para ser imputado por el caso de los supuestos sobornos para aprobar la reforma energética, fue diferida para el 14 de febrero, ya que el juez a cargo del proceso presentó síntomas de COVID. Esta es la tercera vez que se pospone esta audiencia inicial solicitada por la Fiscalía General de la República y en la que se pretende imputar al panista de 3 delitos: cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. El caso se desprende de la carpeta de investigación que tiene el FGR, que inició a partir de las denuncias que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y en las que sostiene que recursos transferidos por la constructora Odebrecht se habrían usado para sobornar a los legisladores. De acuerdo con la investigación, se habrían pagado casi 100 millones de pesos, de los cuales poco más de 6.800.000 pesos fueron entregados directamente a Ricardo Anaya. Por su parte, el ex candidato presidencial en repetidas ocasiones ha señalado que estas acusaciones son falsas y que la indagatoria tiene detrás una persecución política. Cabe destacar que en los dos intentos iniciales de llevar a cabo esta audiencia, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le había permitido a Anaya Cortés comparecer en esta audiencia a través de una videoconferencia. Sin embargo, luego de que el FGR denunciara que Ricardo Anaya había ya salido de México desde julio del año pasado, el juez entonces le había ordenado que se presentara físicamente en el juzgado para este lunes. De esta manera, la obligación que tiene Ricardo Anaya de comparecer de manera directa y personal se va a mantener para la audiencia del próximo 14 de febrero, igual a las 9 de la mañana, Pepe. Y bueno, pues el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, Ricardo Anaya tendrá que venir a comparecer. Tendrá que venir de manera presencial al reclusorio norte y ahí el juez eventualmente puede dictarle la prisión preventiva justificada. En fin, ya veremos, porque es todo un asunto político de índole, de envergadura por el tamaño del personaje. Gracias, Juan Antonio, que estés muy bien.
Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Permítame hacer una pausa muy breve. Vamos a tener contacto con el doctor Alejandro Macías. Él es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. El nivel 3 es el nivel más alto de excelencia. Él es experto en infectología, epidemiología, le entiende todo al tema del Omicron, del COVID, pues, y a él le vamos a preguntar, hombre, ¿cómo está eso de que el director del ISSSTE, Pedro Centeno, está revelando que se va a curar de COVID con chochitos, con medicina homeopática, y es el consejo que está dando? Hágame favor, una pausa. Le comentábamos antes del corte que Pedro Centeno, el director del ISSSTE, hoy reveló que tiene COVID, que está contagiado, al igual que cientos de miles o millones de mexicanos. Sin embargo, lo que detonó las críticas contra el funcionario fue que optó, y así lo dijo, por recurrir a la homeopatía para curarse. Buena tarde, les informo que di positivo a la prueba COVID-19, estoy bien con síntomas leves, ya me encuentro bien bajo tratamiento médico homeopático. En unos días me reincorporaré a mis actividades mientras sigo al pendiente desde casa y aislado. Un fuerte abrazo a distancia. En su cuenta de Twitter afirma que es médico cirujano y homeópata del Instituto Politécnico Nacional. El director del ISSSTE, que es el Instituto de Salud para los Trabajadores al Servicio del Estado, está recomendando para curarse la COVID, está recomendando chochitos, homeopatía. Vale la pena preguntarle al doctor Alejandro Macías, él es infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Él tuvo a su cargo durante el gobierno de Felipe Calderón en 2009 el tema relacionado con la epidemia de la influenza, ¿se acuerda? El virus AH1N1. Le agradezco mucho, Alejandro. Doctor Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Hola, Pepe, me da gusto saludarte. Buenas tardes. El gusto es para nosotros, de antemano muy agradecidos contigo, Alejandro. A ver, ¿tú tratarías el COVID con chochitos? No, definitivamente no, Pepe. Mira, la homeopatía es un placebo. La homeopatía es diluir alguna sustancia, digamos, ad infinitum, hasta que no queda nada más que agua y azúcar. Entonces, definitivamente para COVID-19 no puedes recomendar eso. Y sí preocupa que el director de una de las grandes instituciones médicas de la República, pues, ponga eso, ¿verdad? Porque definitivamente no es lo indicado. En una persona que además pueda tener alguna edad, como puede ser el caso de él mismo, es peligroso hacer eso. Digo, si le va bien, qué bueno, y es deseable que le vaya bien, y es lo más probable que le vaya bien, pero no es bueno ampararse con la homeopatía, que es, insisto, es un placebo. Ahora, si lo digo yo a mi vecino, pues no pasa nada, pero si lo dice el director general del ISSSTE, que tú bien señalas, es una gran institución de salud a nivel nacional, pues yo creo que es una opinión de un liderazgo importante en ese sentido, y vamos, esto desvía la atención de todo el esfuerzo que le está costando al país, porque no es al presidente ni a su gobierno, es a todo el país. Nos está costando una millonada el tema de las vacunas y las restricciones y las medidas. ¿Cómo es posible que un funcionario de ese nivel, yo diría algo así como, si no ayudan, que no estorben, ¿no crees? Mira, yo creo que en esos casos tiene uno que ser consciente de que no puede desligar su personalidad de la institución que representa, ¿verdad? Entonces, en ese caso al menos, pues yo creo que hay que cuidar lo que se declara, porque evidentemente COVID-19 lo que hay que hacer es verificar la oxigenación, ver que no te pongas mal, en caso de que necesites medicamentos, necesites ventilación, necesites algunas otras cosas, oxígeno, qué sé yo, algunos medicamentos, no, pues definitivamente, por ejemplo, el ISSSTE, que es una institución que representa, tiene una institución de excelencia, por ejemplo, el Hospital 20 de Noviembre, donde se le puede atender con todas las de la ley y seguramente que le va a ir bien, pero, insisto, hay que tener cuidado con la declaración de una persona que representa, pues, una de las grandes instituciones médicas de este país. Pues sí, porque pierde credibilidad, no solamente la institución a la que nos referimos, el ISSSTE, sino pierde la credibilidad del aparato gubernamental. ¿Cuáles son, sí,
las recomendaciones que verdaderamente pueden ayudar a curarnos en caso de un contagio, ahora sobre todo por la variante Omicron? Sí, lo primero es, aquí hay que distinguir molestias de peligros. Casi todo es una molestia, la tos, el dolor de garganta, que puede ser terrible, pero el peligro es que te baje el oxígeno. Entonces, la primera recomendación es chéquese la oxigenación. Vea que esté oxigenando 92 o más, y si no, avise de inmediato porque se necesita oxígeno, a lo mejor necesita otros medicamentos, pero la primera recomendación es checar el oxígeno. Si la fiebre es alta y se perpetúa todos los días, sigue con fiebre, tampoco es un buen signo, avise, pida ayuda. La presión arterial si la puedes determinar, pero básicamente tu condición general, siéntete bien, oxigena bien, ve que no tengas una fiebre tan alta, pero básicamente el mensaje es cheque su oxigenación y avísenos si le empieza a bajar porque necesita usted un tratamiento. Me gustaría pedir tu opinión, ya que estás en la línea, Alejandro Macías, tu opinión, doctor, acerca de la nueva variante del Omicron, que ya tiene su variante. El Omicron es una variante del COVID, pero el Omicron ya también tiene su variante, la BA2, y según estudios es más contagiosa. Sí, digamos que Omicron viene en sabor vainilla y chocolate, pero la verdad es que una de las dos es mucho más contagiosa que la otra. En México tenemos la que se contagia menos, digamos, pero de todos modos es muy, muy contagiosa. La otra está ahorita desarrollando, sobre todo en Europa, pero lo bueno es que eso no debe dar mucha preocupación, porque si te infectas con una, tienes inmunidad contra la otra. Entonces no hay que asustarse, la circunstancia es que si llega a venir a México la subvariante 2, no pasa nada, porque no sería que nos vuelva a infectar, digamos, los que se hayan infectado de la subvariante 1. Una te deja inmunidad de la otra, simple y sencillamente la otra se transmite con más facilidad. Quitamos más el tiempo, sabemos lo apretado de tu agenda, pero mucho nos ayuda el comentario que acabas de hacer en relación con estos, pues esto que dijo el director del ISSSTE, que él se va a curar con chochitos, en fin, con homeopatía. Te agradezco muchísimo, doctor, que te vaya muy bien. Sí, Pepe, cuídense, por favor. Buenas tardes. Gracias, por supuesto. Seguiremos tus consejos y tus recomendaciones. Por cierto, hablando de la variante BA.2, la variante Omicron que es predominante ahorita es la variante BA.1, perdón. Pues ya apareció una variante BA.2. Apareció principalmente en Dinamarca, en los países nórdicos, y es 33%, todavía más contagiosa. Es lo que están estudiando allá en los países nórdicos. La subvariante original BA1 representa el 98% de los casos Omicron, pero la BA.2 se está convirtiendo rápidamente en la cepa dominante en Dinamarca, destronando a la BA.1 en la segunda semana de enero. El estudio, que aún no ha sido revisado por la comunidad científica, fue realizado por investigadores del Statens Serum Institute, la Universidad de Copenhague, la Oficina de Estadística de Dinamarca y la Universidad Técnica de Dinamarca. Y aquí en México, por lo pronto, detectan el primer caso de la subvariante Omicron BA.2 en México, de esta que estamos hablando en este momento, que está siendo estudiada a profundidad allá en los países nórdicos, principalmente en Dinamarca. Andrea Meraz, tú tienes noticias de esto con detalle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues sí, el Instituto Nacional de Medicina Genómica describe el primer caso de este linaje BA.2 en una persona femenina de 48 años de edad que se le hizo un estudio de PCR aquí en la capital del país el pasado 17 de enero, y pues 14 días después se sube a esta base de datos de la Global Initiative of Sharing al Influenza, la GISAID en español, y que en esta describe que es el primer caso de esta subvariante de la variante Omicron. Se ha descrito pues a través de la red de laboratorios de secuenciación genética que ya de la variante Omicron casos positivos son 4,123 en México, en tanto que solamente tiene uno del linaje BA.2, mientras que en el resto del BA.1 con el que se ha convivido desde la variante de preocupación aquí en el país desde el pasado 16 de noviembre, pues es la que tiene más prevalencia en el país. Recordemos que esta variante de Omicron
pues desplazó también a otra variante Delta, que es la que se tuvo durante la tercera ola de COVID-19, y pues de acuerdo con esta base se han identificado en el mundo 30.117 casos del linaje BA.2 desde el 17 de noviembre de 2021. Pepe. Pues te agradecemos mucho la información, Andrea Meraz, que estés muy bien. Hasta luego, muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Y también le informo de última hora que el Instituto Nacional Electoral acaba de recibir la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la solicitud de ampliación de presupuesto para poder llevar a cabo la consulta ciudadana de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Se acuerda que después de los recortes y demás que se anunció, el Instituto Electoral estaba pidiendo algo así como 1.700 millones de pesos más de su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados el año pasado, para ese 2022. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda le acaba de contestar al INE: no es viable otorgar de forma excepcional recursos solicitados. No hay. Dinero no hay, le dice la Secretaría de Hacienda al Instituto Nacional Electoral. Estamos esperando reacciones inmediatas en un momento después de corte. Le reitero, fuerte impacto causó la información trascendida a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la agencia Latinus respecto a la residencia en donde vive el hijo mayor del presidente de la República, José Ramón López, allá en Houston, en Texas. Bueno, pues resulta que el presidente hoy en la mañanera defendió a capa y espada a su hijo. Dijo que la casa en realidad no es de él, sino es propiedad de su esposa, Carolina Adams, que es de origen brasileño y estadounidense, en fin. Y el presidente trató de darle explicación a la gente sobre lo que él considera debe de ser considerado. Dice, ya no son los hijos del presidente de la República como era antes, ya no goza de los privilegios que gozaron otros en su momento, que gozaban en administraciones pasadas. Dice, la del dinero es la esposa de José Ramón López Beltrán, mi hijo, y que tiene 40 años, en fin, yo no me puedo meter en ese matrimonio. Ya no le repito lo que dijo el presidente porque ya se lo pusimos. Pero ¿qué dice a todo esto el doctor José Antonio Crespo? ¿Cuál es el mensaje, José Antonio? Muy buenas noches, que está enviando el presidente de la República, y cuál es el mensaje que se da con esta revelación y la reacción que tuvo el presidente. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, pues es un nuevo golpe a su discurso de austeridad, a su discurso de frugalidad, porque hay que recordar que ese discurso de López Obrador no está limitado a la cuestión legal. No es solamente que diga los corruptos debemos de castigarlos, debemos de aislarlos. No, él muchas veces ha dicho con varias personas que aunque tengan los recursos legales para vivir lujosamente, de manera opulenta, él dice que hay una cuestión de ética, que es una cuestión también de integridad moral, que no es solamente si robaron o no robaron, sino que el vivir con ese despliegue de lujo, pues es una cuestión ética. Y lo ha dicho varias veces, repito, y en relación a muchas personas. Y resulta que su discurso se lo contradicen constantemente la gente que lo rodea. Eso lo vimos casi desde el principio de su gobierno, cuando uno de sus colaboradores más cercanos, César Yáñez, pues se casó con todo lujo, ¿no? Incluso con revistas famosas como El Hola, etcétera, y luego le dijeron, oye, pues ¿de qué estabas hablando? Mira cómo viven tu gente, tus cercanos, mira qué despliegue. Y ahí volvió a utilizar un poco este argumento de decir, bueno, pues si es su dinero, además de la señora, pues que lo gasten como quieran. Sí, desde luego, en eso estamos de acuerdo, pero su discurso ético, de moral, de integridad moral, pues se va quedando sin credibilidad. Lo hemos visto con gente cercana a él también, con hermanos, y ahora con su hijo. Y entonces él dice,
quieren hacerlo aparentar o parecer como lo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Pues es que resulta que sí se parece mucho, Pepe, por lo menos las explicaciones que dieron. No sé yo realmente qué tanta similitud legal haya o no, pero la respuesta que dieron en el caso de la Casa Blanca es más o menos la misma que dio ahorita López Obrador en la mañana, que dice, no, esto no es mío, esto es de mi esposa. Incluso que salga mi esposa a explicar. Y salió la primera dama a decir, disculpen, esto es dinero mío, yo lo he ganado, nada que ver con el gobierno, esto es de Televisa, de mi trabajo en Televisa, y por lo tanto mi esposo no tiene nada que ver, ni yo con el gobierno. Pues, ¿qué es lo que está diciendo López Obrador ahora? Pues más o menos lo mismo, está diciendo, es la señora, son propiedades de la esposa, no tiene nada que ver con el gobierno, pero en ambos casos lo que quedaba, digamos, en incógnita es si había conflicto de interés. Lo mismo en el caso de la Casa Blanca, porque sí había ahí un vínculo de un contratista. La casa se la había vendido a buen precio, un contratista del gobierno, parecía un favor. Y ahora resulta que también, que la esposa del hijo de López Obrador tiene un contrato enorme, importante, con Pemex. Bueno, pues así como desvinculado del todo, no es. Parece un conflicto de interés y podría serlo. Algo que también López Obrador ha dicho que eso se acabó. Lo que es amiguismo, nepotismo, influyentismo y conflictos de interés, ha dicho López Obrador, aquí se acabó. Y de pronto empiezan a aparecer por todos lados con gente cercana a él. Lo único que está pasando es que su discurso cada vez pierde credibilidad. Ese discurso por lo menos. No me voy a meter con otros, pero ese discurso de la integridad moral, de que no se vale éticamente, legalmente sí, pero éticamente, tener lujos, desplegarlo en un país como México tan pobre, hacer ostentación de riqueza, aunque sea bien habida, ese discurso se le está desmoronando pues conforme va pasando el tiempo, porque surgen personas cercanas a él, a su gobierno, que precisamente eso es lo que hacen. Pero ahora resulta que la culpa de todo esto pues es de quienes se oponen, de los opositores y quienes pagan a periodistas, mercenarios, para exhibir estas supuestas irregularidades, y se lanza contra los que están difundiendo justamente los hechos a partir de un reportaje, insisto, publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración o en conjunto con la agencia Latinus, donde está Carlos Loret de Mola, y se lanza el presidente contra ellos nuevamente. Es decir, desvía el balón y es muy hábil en el bending, como dicen los boxeadores, ¿no? Para esquivar los golpes, pues le echa la culpa a los que lo atacan. Eso no es una explicación, ¿no crees? Así es, Pepe, pero eso lo ha hecho desde el principio. Desde el principio, cualquier crítica que ha surgido, con fundamentos, con datos, con elementos, siempre la primera reacción es una campaña de mis adversarios. Los medios de comunicación están comprados, están al servicio de intereses oscuros, por eso me están pegando. Y la pregunta natural de la ciudadanía tendría que decir, a ver, vamos a dejar de lado un poquito eso y dinos si esto que están diciendo es cierto o no, porque ese es el centro del problema. Lo mismo ha dicho con Pío, cuando le encontraron y salió la cuestión de que estaba recibiendo dinero, que nunca reportaron al INE, su otro hermano también, en fin, Bartlett, nunca ha respondido o inventa explicaciones que no son creíbles, pero siempre su primer recurso es acusar al que denuncia, matar al mensajero, digamos, porque eso sigue teniendo cierto efecto sobre parte de su público, pero en términos de un debate serio, eso no tiene nada que ver. Tienes que decir, mira, a lo mejor te están haciendo campaña, pero a ver, aquí te están acusando de algo concreto. ¿Es verdad o no es verdad? Lo de Delfina también dijo lo mismo. ¿Es campaña contra Delfina? No, señor, ahí están los datos, ahí está ya la sentencia. ¿Es campaña contra Félix Salgado Macedonio? No, señor, ahí hay una denuncia desde hace varios años. Entonces, lo dijo ahora también con Pedro Salmerón.
Entonces siempre es su primera salida, atacar a quienes lo critican, a quienes presentan pruebas de cosas que están mal hechas en su gobierno, y luego ya le da la vuelta y como ahora dice, pues mi hijo no tiene nada que ver, yo no me meto en esa familia, como si no se pareciera el caso, por lo menos, al de la Casa Blanca, que por supuesto que se parece. Pues muchas gracias por este comentario, por supuesto, José Antonio. Gracias, Pepe, que te vaya bien. Gracias, José Antonio Crespo, analista político. Y en la línea telefónica, hablando de políticos, está Santiago Krill Miranda, el licenciado Santiago Krill. Él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Santiago, muchas gracias por aceptar esta invitación que te hicimos prácticamente a bote pronto. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia por estarme escuchando. Gracias, Santiago. Tengo entendido que hoy tenían ustedes, los panistas, programado un diálogo con la Secretaría de Gobernación, un diálogo que se iba a dividir en 7 mesas de trabajo para tratar 7 temas relevantes y de pronto, sin mayor aviso, la Secretaría de Gobernación simplemente canceló el encuentro. Esto coincide, Santiago, con el hecho de que el sábado Adán Augusto López estuvo en la plenaria de Morena y mandó un mensaje muy claro respecto a cómo debe de ser considerada la oposición en este momento del diálogo político. Me llama la atención, yo no creo en coincidencias, Santiago, salvo tu mejor opinión. Mira, sin especular están los hechos, Pepe. En primer lugar, ya hemos tenido 2 cancelaciones de reuniones o posposiciones, llamémosle así. Sí. El problema que tenemos desde el punto de vista del partido es que cada convocatoria se le avisa a los gobernadores, presidentes municipales, legisladores federales y locales que van a participar en estas 7 mesas. Entonces, obviamente, muchos de ellos ni siquiera viven en la Ciudad de México. Pues tienen que ordenar sus agendas y llevan 2 veces que les desordenamos la agenda, pero ese tampoco sería el problema. El problema es ver si efectivamente podemos o no dialogar con el gobierno. Esa es la pregunta, no otra. Entendemos todos los problemas de agenda y de conciliación de agenda de los integrantes del gabinete. La relación con el secretario ha sido una relación, en primer lugar, cordial, cercano, eso está muy bien, hemos tenido 3 reuniones con él, y lo que queremos es, más que reuniones preparatorias o de organización, digámosle así, lo que queremos es sentarnos a discutir, a intercambiar ideas sobre los grandes problemas del país. Por ejemplo, el de la seguridad. Tenemos ideas, tenemos propuestas, queremos que puedan ser escuchadas las maneras diferentes para abordar problemas muy concretos como combatir al crimen organizado de una manera dada, que baje la violencia, pero con eficacia, no simplemente que crezca el problema. Igualmente en materia de economía, estamos viendo una situación ya crítica en materia de inflación, de tasas de interés, de pobreza, que esto indudablemente afecta el empleo y los salarios. Bueno, nosotros sí pensamos que debe haber un programa concreto de reactivación económica que defienda la planta industrial y con ello los empleos. En materia de salud también tenemos mucho que decir respecto a la distribución de los medicamentos y a lo que es el propio sistema de salud, particularmente cuando se hizo un cambio de algo que medianamente funcionaba, que era el seguro popular, a un esquema donde claramente no funciona, que es el INSABI, y eso ha sido verdaderamente un desastre en medio de una situación crítica. Entonces lo que queremos es que se nos escuche, queremos alzar la voz por más de la mitad de mexicanos, porque hay que recordar que en la elección pasada, del año pasado, las oposiciones ganamos 22 millones de votos contra la coalición oficial, que obtuvo 20 millones de votos. Es decir, hay mucho más mexicanas y mexicanos que están en contra del gobierno de los que están a favor. Bueno, entonces queremos que esa voz opositora
sea escuchada por el gobierno en una mesa en donde podamos hablar, podamos escucharnos sin insultos, como luego ocurre en las cámaras tanto de senadores como de diputados, y ver hasta qué punto desde nuestra propia manera de ver las cosas, de nuestras enormes diferencias que tenemos, podemos ver si encontramos un campo común de acción y de pensamiento, conciliar puntos de vista y encontrar soluciones para este país. Pepe, estas soluciones no se van a encontrar si estamos polarizados, conflictuados, peleados, menos se van a encontrar con insultos. Los insultos no producen empleos, no producen más seguridad, no producen que los índices de violencia bajen en este país. Pues, ¿qué es lo que necesitamos? Dialogar, encontrarnos como mexicanos, reencontrarnos si se quiere. Entonces, lo que yo he pedido es que la Secretaría de Gobernación, ya más allá del debate si se pospuso o no se pospuso, que fijemos una fecha, que instalemos las 7 mesas, cada una con su materia específica, la de seguridad, la de economía, la de salud, la de la reforma electoral, en fin, y que nos sentemos a dialogar por México. Y si les vuelven a posponer la posibilidad de una mesa de diálogo, ¿los darían ustedes por cancelados? Pues mira, ya lo dijo el presidente del partido y yo avalo al 100% sus palabras. Nosotros lo queremos hacer, sí, pero con seriedad, Pepe. Somos gente seria que cuando convenimos algo, lo cumplimos. Entonces, si vamos a convenir una fecha, es para sentarnos en esa fecha y hablar y escucharnos con respeto y con dignidad, porque es otra cosa. Nadie vaya a pensar que un diálogo es una concesión, que es una declinación. No, vamos con nuestro carácter y con nuestra identidad opositora, eso sí, para buscar coincidencias a partir de nuestra identidad y nuestro referente opositor. Estamos en oposición al régimen, no estamos de acuerdo cómo se está manejando la economía, no estamos de acuerdo cómo se está manejando la seguridad, no estamos de acuerdo cómo se está manejando la salud, no estamos de acuerdo en los ataques al CIDE, a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, no estamos de acuerdo a los ataques al INE, pero a pesar de nuestras diferencias, lo que sí estamos de acuerdo es sentarnos a dialogar, escucharnos, ver nuestros puntos de vista distintos, sí, y ver que en esos puntos de vista distintos puede haber un campo de coincidencias. Y así se ha construido México, así se han construido las grandes instituciones, así construimos el antiguo IFE. Pepe, tú recuerdas que el PRI era mayoría y no deseaba perder la autoridad electoral que se manejaba desde la Secretaría de Gobernación con la Comisión Federal Electoral, que la manejaba, por cierto, Manuel Bartlett en su época. Sin embargo, tuvo el arrojo, el PRI, de sentarse a la mesa con los opositores, que éramos nosotros, en el seminario del Castillo de Chapultepec, y acordamos el nuevo IFE. Acordamos la ciudadanización del IFE en 1996. ¿Qué pasó en 1997? La mayoría ganó la Cámara de Diputados, sabiendo el PRI el riesgo que iba a asumir con ese cambio político, pero era un cambio político por México. Entonces, pienso yo que lo que hoy puede parecer, Pepe, algo imposible, o digamos ya en términos muy llanos, ingenuo, si se quiere, puede ser posible, y no solamente ingenuo, sino puede ser una realidad en unos meses que están por venir, y que necesitamos encontrar soluciones concretas. ¿Cómo vamos a lograr inversiones en este país, por ejemplo? Es una de las preguntas que queremos resolver. Y la seguridad y la economía y demás. Queda muy claro, Santiago, pues te agradezco que nos hayas contestado. Queda pendiente, no les han dado fecha nuevamente para reintentar estas mesas que debieron haber comenzado hoy. No les han dado fecha todavía, ¿verdad? Todavía no nos han dado fecha, estamos esperando comunicación con la Secretaría de Gobernación para yo informarle al presidente de mi partido, a Marco Cortés. Lo haré de manera inmediata y
de nuestra parte hay disposición, sí, y siempre y cuando si existe seriedad y un ambiente de dignidad mínima para llevar a cabo este diálogo. Muchas gracias Santiago Krill por tomarnos esta llamada telefónica. Al contrario, muchas gracias Pepe y muchas gracias a tu audiencia. Gracias. Muy buenas noches, Santiago Krill Miranda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Permítame una pausa muy breve, volvemos enseguida, hay mucha información en este lunes. Tenemos contacto en este momento con mi compañero Alejandro Gálvez de Fórmula Hidalgo. En Mineral de la Reforma, en ese estado, un comando armado asesinó a 7. Alejandro, estamos contigo, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Te saludo y te comento que sigue imparable la violencia en el estado de Hidalgo y desafortunadamente la tarde de ayer 7 personas fueron asesinadas en el municipio de Mineral de la Reforma en 2 hechos completamente distintos. En el primer caso, te comento, se informó sobre el hallazgo de un cadáver, pertenecía a un hombre joven quien presentaba el tiro de gracia. Este cadáver fue hallado en la comunidad de Dos Carlos, en el municipio de Mineral de la Reforma, y nada se sabe sobre sus agresores. Más tarde, en la colonia militar del mismo municipio, se registró un tiroteo donde fueron asesinados 6 sujetos y 2 más resultaron gravemente heridos. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban conviviendo al interior de una vivienda ubicada en la calle Constitución, hasta donde llegaron hombres armados quienes abrieron fuego contra las personas que se encontraban dentro de la vivienda. En la agresión, 6 personas perdieron la vida y 2 más fueron trasladadas a un hospital de Pachuca tras resultar herida. De los agresores, como suele suceder, nada se sabe, mientras que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ya inició las investigaciones para dar con los responsables. Gracias, Alejandro Gálvez, por esta información violenta y violencia, pues, le digo, allá en el estado de Hidalgo. En el estado de Michoacán, 10 militares resultaron heridos, hubo 18 detenidos luego de un enfrentamiento entre sujetos pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación y los uniformados. Esto fue en la mera Tierra Caliente, en la zona de Tepalcatepec. Marcos Morales, de Raza Informe, estamos contigo. Adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión para informarles precisamente sobre la violencia ocurrida en Tepalcatepec, y es que un par de agresiones en la Tierra Caliente michoacana dejó como saldo al menos 15 personas detenidas, además de varios militares heridos. Estos hechos ocurrieron en 2 poblaciones, Loma Blanca y El Bejuco. En Meljuco, precisamente, la base social, pobladores, acusados por los delincuentes, intentaron volcar el paso al ejército mexicano cuando avanzaban en la recuperación de vialidades y terracerías que permiten conectar con la cabecera municipal. Hubo una confrontación, pedradas, incluso detonaciones de arma de fuego, y algunos civiles se reportaron lesionados. Por sus medios fueron canalizados a la clínica del Aguaje, municipio de Aguililla. Posteriormente, también desde la zona serrana, ya en Loma Blanca, los militares fueron agredidos por los delincuentes, que implementó un operativo, ingresaron a terreno agreste, y ahí fue donde se pudo detener a estos integrantes, presuntamente miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Pepe, es la información. Marcos Morales, gracias por la información, violenta sin duda. Buenas noches. También en Tijuana, en más violencia. 7 personas fueron asesinadas en las últimas horas. Estamos contigo, Rocío Galván. Para ti, muy buenas tardes. Adelante, Rocío. Hola, Pepe, te saludo con gusto. Te informo que hasta el 30 de enero eran ya 137 las personas ejecutadas en Tijuana. Esto no incluye las personas que fueron asesinadas el día de hoy y da un promedio de 4.5 personas por día. 2 de los asesinatos que han consternado más a la comunidad de este fin de semana, Pepe, son el de 3 adolescentes, 2 de 17 años y 1 de 19, que llegó un comando a las 5 de la mañana del domingo a su casa localizada en la colonia Laurel, en la zona este de Tijuana. En la casa habitaban con su abuela y allí mismo los acribillaron. La policía encontró 50 casquillos percutidos. Otro de los asesinatos que llamó mucho la atención y consternó fue el de una mujer de aproximadamente 70 años que para sobrevivir vendía ropa y muebles viejos afuera de su casa. El asesino llegó y le disparó. No hay detenidos, Pepe, y esa es la información que tenemos hasta el momento.
Pues gracias Rocío, se sigue investigando desde luego. ¿Qué hay del tema del Hotel de Xcaret, del asesinato de dos canadienses? Yesenia González, tú estás allá en Radio Fórmula QR. Adelante, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Pepe, muy buenas noches. Pues la Fiscalía General del Estado informó hoy que en audiencia de continuación de vinculación a proceso, un juez de control ya vinculó a proceso a este hombre y la mujer que fueron detenidos, Cristian R. Inute, esa mujer de origen canadiense, y el hombre de participación en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los 3 canadienses en esos hechos que ocurrieron el 21 de enero. También dieron a conocer el nombre del autor intelectual de esta ejecución, como Oscar B. ha sido identificado el autor intelectual, y el sicario ha sido identificado como Oscar O, y ya solicitaron las respectivas órdenes de aprehensión contra estos 2 sujetos, así que ya se encuentran prácticamente siendo buscados en todo el país. Pues te agradezco, Yesenia González. ¿Cómo va el asunto del crimen ocurrido en el Beach Club de Mamitas? ¿Hay alguna novedad? En este caso, Pepe, también dieron a conocer los nombres. Más bien, precisaron primero que fueron 4 los sicarios que llegaron a este club de playas y buscaron al gerente de este lugar, Federico Mazzoni. Han sido identificados ya Edgar N. y otro sujeto apodado El Molusco. 2 de ellos fueron quienes llevaron a la víctima a uno de los baños y ahí lo ejecutaron para después escapar en una moto acuática. Están detenidos únicamente un sujeto que ayudó a los sicarios a escapar en la moto y otros 2 sujetos que no participaron directamente en esta ejecución. La Fiscalía les ofreció un criterio de oportunidad y ellos fueron los que dieron los nombres de los sicarios y también dieron a conocer los nombres de los autores intelectuales. Un sujeto de nombre Andrés P. alias El Avispón, y una mujer de nombre Ana C. alias Doña Mari, quienes son señalados de ser los líderes de esta organización criminal, y tanto ellos 2 como para los otros sicarios ya se solicitaron también las respectivas órdenes de aprehensión. Pues gracias Yesenia. Cualquier novedad la estaremos comentando con la audiencia, claro, por supuesto. Buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien. También le informo, por último, que en Guanajuato fueron asesinadas 7 personas de una familia, incluyendo a un bebé de 9 meses. ¿Lo puede usted creer? Los hechos ocurrieron dentro de una casa en la comunidad de Chiva Brava, en Silao, Guanajuato. Acudieron, por supuesto, policías, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Fueron 3 hombres, 2 mujeres, el bebé que le digo de 9 meses y un niño de 11 años. Se ignoran las razones de esta masacre, la quinta ocurrida en Silao en los últimos 4 meses. Se incrementó la presencia de elementos del Ejército en esa zona guanajuatense. Nos permite una pausa muy breve, volvemos con usted. Tengo aquí un agregado nada más en relación con Facundo Rosas. Ya le informé que Facundo Rosas, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue declarado formalmente preso. Se le dictó auto de formal prisión. Está vinculado con el tema que tiene que ver con su presunta participación en el caso conocido como Rápido y Furioso, en el cual se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran número de armas de alto poder para ser entregadas al cártel Jalisco, al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, al cártel de Sinaloa. Fue un operativo fallido. Tiene que responder Genaro García Luna, quien era el secretario, Facundo Rosas, también está Luis Cárdenas Palomino, ya está sujeto en una prisión, está encarcelado en el Estado de México. Por cierto, previamente a este anuncio, el juez había ordenado no incomunicar a Facundo Rosas, luego de que pidió un amparo, acusando que lo tenían allá en Agua Prieta, Sonora, lo tenían en el cerezo correspondiente, lo tenían incomunicado. Permítanos una pausa muy breve. Hoy debió haber habido una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato. Se les fue el aire acondicionado y se pospuso la reunión. ¿Se acuerda que le van a quitar una parte para que no parezca que es un proceso de revocación? Bueno, esto fue un laudo que ganaron los partidos de oposición, le dio trámite a la Suprema Corte, se va a tener que votar, bastan 8 votos de los 11 para que la pregunta se reduzca en extensión. Bueno, todavía no se liquide ese asunto porque, le digo, se les fue el aire acondicionado. Rafael Cardona,
Este fin de semana hubo la sesión plenaria de legisladores, de senadores de Morena. Y vaya que fue una verdadera cena de negros que puso de manifiesto profundas divisiones. Rafael, ¿a qué reflexión te llama todo esto, tomando en cuenta que tenemos la impresión, el secretario de Gobernación, por encargo explícito del presidente de la República, llegó como mensajero, pues creo yo, a calmar las aguas o a intentar calmar las aguas de la discordia? ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto saludarte. Pues, Pepe, habría que indagar un poco cuáles fueron los motivos de esto que alguna vez, en un caso parecido, tú denominaste una rebelión en la granja. Y en la granja del Senado había una rebelión porque 31 senadores del Movimiento de Regeneración Nacional le dijeron a Ricardo Monreal que había actuado en contra de los lineamientos del Senado mismo, de su reglamento interno y también del partido, al crear una comisión para investigar la legalidad de algunos actos del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, quien mantiene en prisión al que era el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Entonces se hizo una comisión que estaba presidida por Dante Delgado y los morenos de más duro corazón, los radicales, los que son inflexibles, le dijeron a Ricardo Monreal que cómo era posible que hiciera una alianza para formar una comisión en contra de un gobernador de su propio partido. Y eso fue exactamente lo que fue a repetir el señor Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación. Y aquí pasamos a un segundo punto del análisis, Pepe, porque el secretario de Gobernación bien podría tener interlocución con todos los partidos. Hace un rato ya nos explicó Santiago Krill cuál es el grado de interlocución que tiene el secretario de Gobernación, cuya función por ley consiste precisamente en eso, con el partido Acción Nacional. Tal parece que los están castigando por la invitación que le hicieron a Lorenzo Córdoba a su reunión plenaria. Pero saliéndonos del tema del PAN y yendo al tema de Morena, pues el señor Adán Augusto no asistió ahí como un funcionario del gobierno federal para explicarle a un partido político cuáles son los lineamientos generales del gobierno y cuáles son los proyectos. No llegó a ser un asunto de prospectiva únicamente. Llegó a decirles que los asuntos de Morena se manejan desde el Palacio Nacional, se operan desde la Secretaría de Gobernación y se ejecutan por las buenas o por las malas en el Senado de la República, y ya de la Cámara de Diputados ni hablamos, porque el presidente de la mesa directiva es realmente de pena ajena. Entonces, Pepe, pues en esas condiciones, Adán Augusto se convierte en un ejecutor de la política en un partido. Podría parecer lógico, podría parecer obvio, necesario hasta cierto punto, pero institucionalmente el secretario de Gobernación no tendría por qué ser un transmisor de instrucciones en una plenaria de un partido político. Hace unos días el presidente de la República, refiriéndose a lo de Lorenzo Córdoba y el PAN, dijo que la forma es fondo. Y si la forma es fondo, la forma como Adán Augusto López fue a controlar a los senadores de su partido, nos dice que en el fondo él tiene un futuro mucho más promisorio del que muchos creen que ha tenido en los últimos meses. Vamos a ver, pero hoy por lo pronto está en la parte de arriba del top 2. O sea, los dos que están hasta arriba, pues él está hasta mero arriba. Muy bien, Rafael, gracias por tu comentario, desde luego. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien, buenas noches. Mira, a propósito de esto que comenta en su cristalazo Rafael Cardona, hoy el presidente de la República aseguró que el coordinador de Morena en el Senado de la República y sus adversarios
tienen las puertas abiertas en Palacio Nacional. Dijo que él no quiere tener enemigos. Incluso reiteró que la encuesta es el mejor método que tiene Morena para elegir al sucesor en 2024, porque consultar a la sociedad es un ejercicio democrático que no falla. Pero por lo pronto, aquí hay que leer la letra chiquita. Por lo pronto, el coordinador de Morena del Senado y los adversarios del presidente sus adversarios, los dos, tienen las puertas abiertas en Palacio Nacional. Claro que sí, para él y para todos. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. O sea, es un movimiento impulsado por todos. Es un nosotros, no un yo. Entonces, bienvenidos todos juntos, y no dejarnos llevar, no hacerle caso al canto de las sirenas, no hacerle caso al canto de las sirenas. Hay que ponerse cera en los oídos para no estar escuchando. Es un momento excepcional, son tiempos interesantes los que nos tocó vivir. Esto lo dijo el presidente de la República. Todos bienvenidos, empezando por Ricardo Monreal, a Palacio. Creo que es claro lo que ha pasado. Pero en fin, más claro quedó lo que pasó ayer en el Estadio Azteca. Vamos con los tacos por delante, vamos con Alfredo Domínguez Muro. Entonces, ¿qué se gritaba en la tribuna, Alfredo? ¿Ta, ta, 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 ta? ¿O qué? Decía, ta. Y ese sería el editorial. ¿Sí? ¡Sale! Va. Sí. A ver, oye eso. Ahí está el grito de fuera, tata. Y estos son los 2,000 que fueron invitados porque son cuates de los de la federación, porque son patrocinadores, porque son familiares. Hasta el gorro ya del Tata Martino, ¿por qué? Ineficaz. Fútbol descafeinado. El viernes yo te predije este partido sin necesidad de verlo. Te dije, va a llegar el equipo mexicano, va a tener algunas llegadas, va a sacar muchos corners. El Tata va a hacer cambios al 70, me falló por 2 puntos. Y luego viene, esa es la realidad. ¿Te parece entonces si mañana le damos al tema del Supertazón? Ya están los equipos listos. ¿Qué te parece? Adelántame en 30 segundos, 10 segundos. ¿Qué te parece la final? Es decir, quienes van a ir al Super Bowl 56. Hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses, hace un mes, no hubiéramos apostado por los bengalíes, que fueron el peor equipo en su división el año pasado. Ahí está el equipo de los bengalíes, sorprendente. Y los Rams, merecido, en la defensiva contra defensiva, lo que ganó de los Rams fue